Bienvenidos a IS Encoder. En esta oportunidad quiero presentarles la sexta parte del curso de programación orientada a objetos con Java, nivel básico. En el video anterior nos quedamos en la creación de dos archivos. Uno se denomina accessmodifier.java e init. Vamos a crear un nuevo paquete, esto con la finalidad de que podamos verificar cómo funcionan los modificadores de acceso de forma muy práctica. Entonces vamos a mover a la clase accessModifier dentro de nuestro nuevo paquete. Bien, vamos a abrir a init con nuestro editor de texto, init con Notepad++, perdón. Y el Access Modifier también lo vamos a abrir con nuestro editor Notepad++. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a Java en dónde está ubicada esta clase. Entonces lo primero que debemos hacer es escribir el paquete al que pertenece esta clase, que en este caso es org.example package.com el nuevo paquete que acabamos de crear, package. Esto es para que en el momento de que nosotros compilemos nuestras clases sepa Java en dónde se encuentran nuestras clases. Recuerden que en el caso de Java maneja su separador de directorios mediante un punto. Y para init vamos a hacer lo mismo. Aquí ya lo tenía hecho. Vamos a crear nuestro paquete. No, perdón. Vamos a indicarle a qué paquete pertenece. Es org.example package.com. Ahí a este paquete pertenece nuestra clase init. Ahora bien, vamos a recordar que los atributos con modificador de acceso private son accedidos solamente dentro de la misma clase. ¿Sí? El modificador de acceso puede ser accedido desde todas las clases, desde cualquier clase y desde cualquier paquete. El modificador de acceso default no es necesario escribirlo explícitamente y es accedido únicamente dentro del mismo paquete. Y finalmente el protected es accedido solamente dentro de este mismo paquete, pero además debe de ser heredada esta clase. Heredada. Ok. Bien, eso es a forma de recordatorio. Ahora bien, vamos a ver en lo que escribimos. Bueno, Java organiza su código dentro de paquetes que son directorios o carpetas, y cada carpeta tiene clases creadas con un fin particular. Bien, los modificadores de acceso package, no, este es default, perdón, aquí tiene un error esto.
Ok, y ahora vamos a ver cómo se escribe una referencia. Aquí está. Una referencia hacia una clase. ¿Sí? Y es el nombre de la clase, el nombre de la referencia y finalmente el nombre del constructor al que queremos hacer referencia. Bien, a través del que vamos a hacer la referencia. Aquí, cuando nosotros no tenemos un constructor debería estar escrito de la siguiente forma: modificador de acceso, el nombre de la clase, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. De esta forma ya tenemos escrito un constructor. Pero si nosotros no tenemos el constructor, por default Java va a intentar crear a este objeto mediante el constructor sin argumentos, ¿sí? Y vacío, sin ninguna instrucción. Entonces, este constructor, aunque no esté explícitamente, Java va a buscar a ese constructor para crear a este objeto. Entonces, vamos a crear de init la referencia hacia esta clase que se llama Access Modifier. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir Access Modifier, la referencia ref, vamos a escribir la referencia y la palabra reservada new, y vamos a escribir access modifier. Abrimos, cerramos paréntesis y punto y coma. De esta forma ya tenemos una referencia a todo este objeto. ¿Qué es una referencia? Les recuerdo que aquí ya explicamos lo que... Bueno, aquí se explica lo que es una referencia, que mediante esta referencia vamos a acceder a todo un objeto de forma gráfica mediante un dibujito. Lo hicimos de esta forma. Esta es una clase que se llama test con variables, una tipo integer que se llama v1 y otra tipo string que se llama v2, y la referencia accede a todos los atributos y métodos del objeto denominado test. Para este caso, esa referencia va a poder acceder a todos estos atributos siempre y cuando el modificador de acceso lo permita. Ahora, aquí hay algo importante en cuanto a los paquetes. Si ustedes notan, esta clase que se llama init está adentro de com, ¿sí? Y nuestra clase access modifier está dentro de este paquete que se llama new package. Entonces, para poder acceder a esta clase, crear esa referencia a la clase access modifier, entonces necesitamos importarla. Para importar una clase lo hacemos mediante la palabra reservada import. Esto antes de escribir la clase, debajo de package, aunque esto puede ir en distinto orden, pero de preferencia es después del package y antes de la clase. Vamos a importar a org. Tenemos que escribir toda la ruta .examplepackage.com .new new package punto y el nombre de la clase a la que queremos acceder, que se llama access modifier. De esta forma, ahora sí puedo hacer una referencia a esta clase. Lo que voy a hacer ahora es tratar de acceder a cada uno de estos atributos
vamos a colocarle un valor y le voy a dar de valor a la variable access private. Le voy a escribir de texto: soy una variable de acceso privado. A la public: soy una variable de acceso público. Bien, aquí una aclaración nada más. Lo que acabo de escribir aquí adelante, si ustedes lo notan, está en un verde tenue. Esto con doble barra. Esto quiere decir que esto es un comentario. Entonces esto no se va a ejecutar como código legible por Java. Entonces esos comentarios se omiten y no hay problema en tenerlos allí escritos. Bien, ahora al default le vamos a escribir soy una variable de acceso default. Y finalmente al protected: soy una variable de acceso protegido. Bien, ahora mediante esta referencia que acabamos de crear, vamos a primero a compilar todo nuestro programa para que vean qué ocurre. Entonces, para esto vamos a abrir la consola Windows RSMD y vamos a ir hacia nuestro directorio donde se encuentra nuestro programa. Podemos hacerlo mediante dir. Ok, ahí estamos en org. Ahora vamos a limpiar y vamos a compilar. Como ustedes saben, Java inicia siempre su ejecución desde la clase que contiene el método main. En este caso simplemente tengo una referencia, pero no estoy utilizándola. Simplemente la declaré y está aquí, pero no la estoy ocupando para acceder a ningún atributo de la clase AccessModifier. Ahora bien, lo que quiero hacer es compilar para que veamos que no tengamos ningún error. Entonces la forma de compilar es de que yo estoy adentro de la carpeta que se llama curso Java. Es decir, estoy hasta aquí, curso Java, antes de entrar a org. ¿Sí? Ahora, vamos a compilar de la siguiente forma: javac org diagonal invertida example package diagonal invertida y vamos a colocar com diagonal invertida init.java, que es el nombre de la clase con la que estoy iniciando mi aplicación. Yo oprimo enter. Veo que no tiene ningún error, todo funcionó perfectamente. Y si nos vamos hacia los directorios, vamos a ver lo siguiente: dentro de org, dentro de example package, dentro de com, tengo creado mi .class, y dentro de new package tengo creado el .class de AccessModifier. No fue necesario compilar a AccessModifier de forma individual porque estoy importando a esta clase AccessModifier. Entonces, antes de ocuparla, el compilador compila a esta clase para que pueda ser utilizada posteriormente. Entonces, nada más tuve la necesidad de compilar a la clase init, y de allí todos los imports se compilan, los compila por default. ¿Sí? Ahora,
vamos aquí a provocar algunos errorcitos con la finalidad de que nos quede claro print line, los modificadores de acceso. Entonces, aquí lo que voy a hacer es imprimir el contenido de cada una de estas variables o de estos atributos. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Mediante esta referencia que acabo de crear, que es una referencia al objeto Access Modifier, entonces voy a escribir ref punto. De esa forma voy a hacer una referencia a un método o variable. Entonces voy a escribir el contenido de la variable que se llama Access Private, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Voy a compilar nuevamente, enter, y me dice un error. Access Private tiene modificador de acceso privado, entonces no me deja imprimirla. ¿Por qué? No me deja imprimir su valor. ¿Por qué? Porque dijimos que esta variable que tiene el modificador private únicamente puede ser esta variable puede ser accedida dentro de esta misma clase, ¿sí? Y no puede ser accedida desde otra clase ajena. Ahora vamos a hacer la prueba con Access Public, ¿sí? La regla de este tipo de variable es de que puede ser accedida desde cualquier paquete, ¿sí? Desde cualquier directorio y desde cualquier clase. Vamos a comprobarlo. Entonces, ahora compilo. Veo que me compiló sin ningún problema y ahora voy a ejecutar con Java org.example package.com.init, ¿sí? De esta forma es como voy a ejecutar mi programa y doy un enter y veo que dice soy una variable de acceso público, ¿sí? Variable. Vamos a corregir esto, replace variable, replace all, listo. Bien, entonces como ustedes pueden comprobar, esta variable sí pudo ser accedida desde otra clase y desde otro paquete, porque esta clase init está dentro del paquete com y Access Modifier está dentro del paquete que se llama New Package. Bien, ahora vamos a tratar de acceder a la variable default. ¿Sí? Y vamos a ver qué nos va a marcar ahora. Le damos enter y me dice error, Access Default no es pública en la clase Access Modifier. No puede ser accedida desde fuera, outside, desde fuera de otro paquete. Eso es lo que me está diciendo el error, ¿sí? Ahora, finalmente, vamos a acceder a la variable protegida. Y vamos a ver qué error nos dice. El error anterior fue el de la private, fue error. Access Private, el nombre de la variable, tiene acceso privado en la clase Access Modifier. Fíjense cómo fue diferente el error a lo que me mostró con la variable de tipo default. Ahora vamos a jugar, vamos a probar a la clase Access Protected, a la variable Access Protected. Vamos a tratar de compilar nuevamente y otra vez me marco error. La variable se llama Access Protected, tiene acceso protegido en la clase Access Modifier. Entonces, desde fuera de este paquete y de esta clase,
del paquete new package y fuera de la clase access modifier, la única que me fue posible acceder fue mediante la variable access public. Bien, entonces, ¿cómo puedo resolver el asunto que quiero acceder a la variable private? Bien, para eso vamos a tener que crear un método público que va a estar escrito dentro de esta clase access modifier y que entonces sí me va a poder permitir acceder a esta variable tipo private. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a recordar un poco cómo se escriben nuestros métodos. ¿Sí? Llevan un modificador de acceso, tipo de retorno, el nombre del método, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos llaves. Bien, entonces, en este caso voy a colocar mi método public porque voy a querer acceder a él desde la clase init, que está en otro paquete. Les voy a repetir, está, aquí podemos ver la ruta, está adentro de com y la clase access modifier está dentro del paquete new package. Entonces vamos a escribir el método public, valor de retorno void. Void se utiliza cuando no voy a devolver nada, como en el caso del ejemplo de nuestro archivo en donde pusimos public void calculate. Bien. Public void y vamos a escribirle de nombre get access private. Va a obtener a la variable que se llama access private. Abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves y voy a escribir esto de acá, return nombre. En este caso se llama access private. Entonces voy a escribir return access private. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es acceder a este método. Perdón, aquí le tengo que mi variable es de tipo string. Estoy diciendo que va a retornar a la variable access private, entonces si me va a retornar algo, entonces aquí tengo que escribir que va a retornar un string. Bien, ahora voy a acceder a este método, ¿sí? Desde mi clase init. Voy a ver cómo lo voy a hacer. Voy a escribir aquí una variable que se llame variable y mediante la referencia voy a ingresar al método get access private. Este access private, recuerden que me devuelve un string, me va a devolver a esta variable access private y de esta forma voy a escribir el valor de variable y ahora sí no va a haber problema porque a la variable privada estoy accediéndola dentro de esta misma clase access modifier y la estoy compartiendo mediante un método que se llama getAccessPrivate, que es de tipo de acceso público, el método, más no esta variable. Entonces, vamos a probar. Desde nuestra consola, voy a limpiarla y voy a compilar. ¿Listo? Y veo que ya no me marcó ningún error. Ahora voy a ver la salida. org.example package.com.init. ¿Sí? De esa manera voy a ejecutar. Ejecuto. Soy una variable de acceso privado. De esta forma es como resolví el tema de cómo puedo acceder a una variable privada. Lo accedí a ella mediante un método público. ¿Sí? Bien. Ahora
entonces ya llevo dos variables a las que sí puedo acceder. La primera de ellas es la pública. out.println y pongo la referencia .access public. ¿Sí? Ya llevo dos variables. Compilo, ejecuto y soy una variable de acceso público y soy una variable de acceso privado. Bien, ahora vamos a ver cómo puedo acceder a la variable default y a la variable protected. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video. Eso es todo por ahora, nos vemos en la próxima ocasión y recuerda que en programación siempre existe más de una manera para resolver un problema, así que atrévete a experimentar. Saludos.